Es imposible. ¿Cómo es posible? Mi intelecto es de 300 como para que un simple mortal pueda hacerme frente. El espíritu daba golpe tras golpe, en un intento de atinarle al pelirrosa, quien solo se limitaba a esquivar los ataques de su actual enemigo. Creo que ya tuvimos suficiente, una cosa es luchar conmigo, pero otra es poner en peligro al resto. Decía expulsando un Black Flash al mono, mandándolo a volar. El impacto del ataque fue suficiente para exorcizar al espíritu, no siendo una verdadera amenaza para el chamán. Vaya, en serio no ha perdido su toque. Pensaba Momo al ser simplemente una espectadora al ver cómo Yuji finalizó con la batalla de un solo golpe. Por su ropa parecía ser un antiguo conserje de la escuela, sin embargo desconozco su obsesión por las latas. Pensaba Yuji mientras se acercaba a Ayase. Eso fue increíble. Lo derrotaste de un solo golpe. Aunque creo que necesitaremos una buena justificación para todo esto. Decía viendo que unas ventanas estaban rotas. Lo que mejor podemos hacer ahora es irnos. Si les decimos que fue un espíritu vengativo, posiblemente nos verán como locos. Decía Yuji, empezando a caminar por el patio de la escuela. Supongo que ya no estamos castigados, posiblemente solo lo vean como una pelea de bandas. Decía Momo. Eso espero, lo que menos quiero es causarles problemas a ti o a tu abuela, ya es suficiente con que pueda vivir gratis. Decía Yuji. Bromeas, no te debes preocupar tanto por eso. Acabas de salvar mi vida. Hablas del espíritu, no es para tanto. A decir verdad no debe pasar de tercera categoría. Decía el pelirrosa. ¿Tercera categoría? ¿A qué te refieres, Yuji? Preguntaba la castaña. Oh, discúlpame, en mi ciudad natal. La gente encargada del tema de exorcismo se tomó el trabajo de catalogar a cada espíritu maldito, aunque mayormente los llamamos maldiciones. Como sea, quitando eso de lado, las maldiciones se dividen en 4 categorías. Cuarta, tercera, segunda y primera categoría, sin embargo hay excepciones que llamamos categoría especial, son extremadamente peligrosos y representan una amenaza para la sociedad. Explicaba el chamán. Entonces, la turboabuela, ¿en qué categoría pertenecería según tus criterios? Decía la castaña. Es difícil deducirlo tan así, pero cuando luchamos estábamos en su territorio, tenía todas las ventajas en ese momento, incluso mostrando un grado de inteligencia. Podría colocarla en segunda categoría, rozando con la primera. Confesaba Yuji. En serio tienen todo bien controlado en tu ciudad. Supongo que no te será un problema encargarte del espíritu maligno. En caso que las cosas se salgan de control los tendré a ustedes para que me cuiden la espalda. Decía con una sonrisa el joven. Llegaron finalmente a la casa de Momo. Señorita Ayase, por favor déjela que se quede en su casa. Decía Okarun. ¿Y por qué no la dejan quedarse en tu casa? No podemos, esta casa es el único lugar que podría darnos permiso. Para empezar, ¿qué pasó con el otro maniquí que me contaste? Respecto a eso, volvió al salón de ciencias mientras Hana a salvo y en buenas condiciones. Dijo que volverá a ser un modelo anatómico, pero en cambio quiere permiso para verla cuando se escape de la escuela de noche. Mencionaba el pelinegro. Así que por eso tardaron tanto en volver. Decía Yuji. Nuestras esperanzas dependen de su amable corazón, señorita Ayase. Por favor. Está bien, se quedará con nosotros, pero lo más importante que hay de la bola dorada. Dijiste que lo tenía. Oh, cierto, sobre eso. Resultó ser solo un adorno navideño. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Voy a hacer la cena. Ustedes preparen la mesa. Decía la mayor mientras se retiraba a la cocina. A todo esto, Ayase. ¿Dónde estaban ustedes dos? Decía con curiosidad el pelinegro. Oh, respecto a eso, digamos que un maldito espíritu con forma de simio trató de asesinarnos, pero Yuji se encargó de la situación. Decía la castaña. Momo, te lo perdiste. Okarun corría a grandes velocidad como si fuera un rayo. Su transformación lo hace ver tan genial. Fue maravilloso, Okarun. Quisiera tener esos asombrosos poderes también. Créeme. No los quisieras. Decía apenado el chico. Voy a sacar la mesa, muévanse los dos. Oh. Déjame ayudarte, Momo. Decía el pelirrojo. Haciendo movimientos graciosos para el grupo de jóvenes. Okarun no pudo evitar sentirse atacado por esos gestos. Recordando levemente lo que tuvo que pasar hace un rato. Si me quedo aquí sin hacer nada, lo lamentaré el resto de mi vida. Acto seguido empezaría a desplazarse mientras acomodaba la mesa a la vez que cantaba. Yo también gritar, Okarun. Decía empezando también a desplazarse demostrando su agilidad como atleta. Oye, Itadori.
¿Vas a seguir viendo o me ayudarás que estos dos idiotas entren en razón? Decía con cierto sarcasmo la castaña. Perdón, simplemente no pude evitarlo. Decía con una pequeña risa. A decir verdad estaba disfrutando del espectáculo. Finalmente Seiko tuvo que alzar la voz para que ambos chicos se tranquilizaran. Yuji, te encargo a mi problemática nieta, al Cuatro Ojos y a Yi. Sé que puedo contar contigo. Confesaba la mayor mientras seguía cocinando. Los mantendré a salvo y exorcizaré a cualquier entidad maligna que esté perturbado la casa de Yi. Decía con determinación el joven. Muchas gracias, Itadori. Decía contento el pelirrojo. Pasó la noche rápido y nos encontrábamos en el metro. Los cuatro jóvenes se encontraba esperando llegar a su destino. El pelirrosa veía como los tres jóvenes jugaban a las cartas como método para quemar el tiempo. Observando cómo Okarun perdía exitosamente las rondas. Soltando una risa en el proceso. Seguro que no quieres jugar, Yuji, mira que es fácil las reglas. Decía el pelirrojo. No te preocupes, la verdad nunca me han llamado la atención ese tipo de juegos. Eso eres un mal perdedor, Itadori. Decía con sarcasmo la castaña. Ten, Yuji, unos dulces baratos. Te hará sentir un verdadero ganador. Decía con sarcasmo el chico dejando que todos puedan agarrarse unos dulces. El pelinegro al ver que tan cercano estaba Momo y Yi decidió hablar sobre el monstruo de Tsuchinoko. Empezando a hablar y sacando sus propias teorías. Eso es completamente aterrado, eres un hombre de cultura, Okarun. Decía asombrado el chico ante los conocimientos amplios del pelinegro, quien también se sorprendió por esa reacción. Ahora que lo pienso, es la primera vez que hablo de manera amplia con alguien más además de Ayase e Itadori. Es divertido. Pensaba el chico. Yuji, ahora que lo pienso fuiste un antiguo hechicero. Debes tener anécdotas aterradoras, ¿no es así? Decía con curiosidad el chico. Idiota, no cambiaste en nada, sigues siendo alguien entrometido como de pequeños. Mencionaba Momo siendo casi un reclamo. No te preocupes, Ayase, la verdad sí, tengo experiencia contra espíritus. Yi. Decía con una sonrisa el joven. Asombroso, significa que ya tienes experiencia exorcizando espíritus. Dime cuál fue el espíritu más raro que enfrentaste. Preguntaba el pelirrojo. Hay muchos, pero el más extraño fue uno que tenía la apariencia de un saltamontes. Repetía una y otra vez que era un ser vivo muy listo. Eso debe ser aterrador. Decía Okarun con miedo. Con que un bicho espíritu, wow. Eres fuerte, Yuji. Pero quisiera saber cuáles fueron los espíritus más fuertes que enfrentaste. Preguntaba con curiosidad el pelirrojo con saber la vida de un hechicero. Momo estaba por callarlo al pensar que eran preguntas muy personales para el pelirrosa, pero Yuji contestó a la pregunta. A decir verdad solo tuvo 2 enfrentamientos con espíritus que de verdad fueron un dolor de cabeza. Al primero que enfrente tenía la cara cocida. Su mayor entretenimiento era jugar con las vidas humanas. No tenía principios ni moralidades con nadie. Tenía un gran desprecio por la vida humana a pesar de que su apariencia era más humana que la de un espíritu. Los chicos se quedaron callados, escuchando atentamente al joven. Y el otro tenía 4 manos, 2 bocas y 2 caras. Le dieron el título de rey. Mataba sin discriminación por simple aburrimiento, veía la validez de la vida a través de la fuerza. Básicamente quienes eran débiles no merecían otra cosa que morir según su punto de vista. Decía Yuji. Pero ellos tuvieron lo que se merecían, ¿no es así? Decía Okarun con cierto nervios al saber que podía existir anomalías incluso más fuertes que Yuji. Digamos que obtuvieron lo que merecía. Ambos se convirtieron en lo que más detestaban. Decía recordando las derrotas de ambas maldiciones. Majito convirtiéndose en la herramienta de otro humano, mientras que Sukuna se convirtió en un ser débil, siendo solo una pequeña fracción de su poder original. Finalmente llegado al pueblo de Yili. Caminando mientras veían las vistas que ofrecía el pueblo de Aija. Hay aguas termales aquí. Decía con emoción Momo. Sí, están relacionados al trabajo de mi padre. Posteriormente el pelirrojo apuntaría con sus dedos unas escaleras. ¿Estás bromeando? Preguntaba Okarun. El chico más alto demostraba tener muchas energía. El pelirrosa decidiría ir al mismo paso que los chicos. No se cansa, sin dudas tiene energías de sobras. Pensaba Yuji. Llegando finalmente a la casa del chico pelirrojo. Bien, Itadori. ¿Ves algún aura maligna? Preguntaba el chico. Lo siento, pero no veo nada anormal o algún espectro. Decía Yuji.
¿Hablas en serio? Debes estar bromeando, Yuji. Los medium espirituales decía que estaba todo jodido. Tranquilízate, idiota, Yuji habla en serio. No hay nada malo, no siento ninguna aura maligna, al contrario está todo normal. En fin, estoy agotada, la caminata me ganó, vamos a descansar. El pelirrosa ayudaría al pelinegro a levantarse. Mirando a su costado unas sombras. Poniéndose alerta por un momento, pero la voz de Momo interrumpió esa concentración. Okarun, Itadori. Vengan, dense prisa. Ya vamos, Ayase. Decía Okarun mientras ambos ingresaban a la casa del chico. Sin saber que eran vigilados desde el momento que llegaron al pueblo. Mostrando su desagrado total. Tanto el hechicero como la psíquica observaría cada rincón de la casa con el propósito de ver si había un espíritu maligno. Sin tener ningún resultado mientras Yi y Okarun buscaban otros los rincones. Ya es la tercera vez que verifico los rincones. Definitivamente no hay nada. Momo prendería el televisor asustando al pelinegro. ¿Qué más se puede hacer que no ver la tele? Decía la castaña. ¿Qué? Entonces no me creen. Decía el pelirrojo. No es eso. Cuando vinieron los medium, dijeron que se trataba de algo peligroso, ¿verdad? Mi suposición es que el fantasmita se está escondiendo, como pasó con la turboabuela. Si su energía espiritual es débil, es difícil detectarlo, así que solo van y se esconden. En pocas palabras. Esto será pan comido. Decía con orgullo la psíquica. Asombroso, eres increíble, Momo. Decía el pelirrojo mientras halagaba a la chica. Descansemos por ahora, chicos, siéntense también en el sofá. Decía la chica. Como sea, no tiene remedio seguir buscando por ahora, usualmente los espíritus suelen manifestarse por las noches. Así que no tiene sentido seguir buscando. Podemos darnos el día por hoy. Decía Yuji sentándose igualmente en el sofá. Luciendo despreocupado del tema. Yuji, tienes completamente la razón, en ese caso me iré al distrito de aguas termales. ¿Qué? ¿En serio te vas? ¿Qué haremos si aparecen los fantasmas de día? Decía Okarun en un intento para que Momo se quede. Bueno, te puedo asegurar que no aparecerán. Yuji, te encargo a los dos. Haz que se comporten mientras no esté. Y Okarun, no hagas enojar tanto a Itadori. Decía con claro sarcasmo en sus palabras la castaña. Desde cuando soy niñero de otros, y yo que creí que esto iba a terminar más rápido de lo que pensaba. No se preocupen. Volveré al anochecer, y si las cosas se ponen difíciles estarán con Yuji. Decía la castaña yéndose finalmente. Yi llegaría llegando muy tarde, llevándose una gran sorpresa. En serio, con que el distrito de aguas termales. Me hubiera encantado ir con ella. La mirada de Yi se enfocaría en ambos chicos. Quieren jugar fútbol. Los dos jóvenes aceptarían haciéndose pases uno a otros. Siendo Takakura el más nervioso ante los dos chicos que eran deportistas. Takakura dio el primer pase. Para ser tu primera vez jugando das buenos pases, Takakura. Decía Yuji intentando animar al chico. Disculpa. Soy horrible en los deportes. Decía Okarun con vergüenza. Okarun, te disculpas demasiado, somos amigos, no te debes por qué disculpar. Decía entre risas el chico. Oigan, ahora que estamos entre nosotros. Les quiero preguntar qué clase de chicas le gustan. Decía el chico sin ningún tipo de vergüenza. Tomando desprevenido a los jóvenes. Yo empezaré, me gusta chicas con dos grandes razones, y que sean algo más bajas de estatura que yo. Decía el chico en confianza. Bueno, la verdad no tengo ninguna clase de preferencia, únicamente que tenga un carácter fuerte. Decía con cierta vergüenza en sí mismo. Si tuviera que responder, diría que altas y con una gran retaguardia. Decía en confianza el pelirrosa mientras le daba una patada a la pelota. Buen pase, Yuji. Les tengo otra pregunta a ambos. Ahora que estamos en confianza. A ustedes también le gusta Momo. ¿Verdad? Es linda, ¿no les parece? Decía con un rubor en sus mejillas. ¿Qué clase de preguntas son esas? Yi. Decía confundido el joven pelirrosa. Bueno. Ayase es la primera amiga que he tenido, la respeto y es muy importante para mí. Confesaba Okarun mientras pateaba la pelota hacia la dirección del pelirrojo. ¿Con que ella es muy importante para ti, eh? Bueno, por mi parte. La amo totalmente, su cara y su personalidad. Decía con felicidad el chico. En ese caso yo también. Confesaba nuevamente Okarun. Pero acabas de decir que únicamente la respetas. Posteriormente los dos jóvenes estaban peleando de quién amaba más a Ayase.
Yo soy el amigo de infancia de Momo, por lo tanto estadísticamente, yo gané. Decía haciéndose una pose. Oigan, ¿vamos a seguir jugando a la pelota o solo vamos a hablar sobre chicas? Preguntaba el pelirrosa siendo únicamente espectador de cómo ambos seguían hablando. Muy bien, eres admirable Okarun. ¿Qué tal un apretón amistoso? Bueno, me parece bien. Pero fue una gran mentira. Sujetando a Okarun y tirándolo al suelo. Ayase odia a los tramposos. Admite que perdiste Okarun. Oigan, iré a buscar a Ayase. Espérenme aquí. Decía Itadori corriendo a grandes velocidad. Recordando levemente las sombras que vio entre los bosques. Quizás de tantas cosas que viví seré un paranoico, pero no me da buena espina esas sombras, juraría que deben ser personas. ¿Acaso estuvieron observándonos desde que llegamos? Espero que solo sean estupideces mías. Pensaba en sus pensamientos el hechicero. Mientras tanto los chicos estaban revisando la pared, tocándolo teniendo sus propias sospechas. Desde afuera se ve como si hubiera algo. El chico golpearía la pared. Está hueco. Decía Okarun. ¿Destrozamos la pared? Sugería el pelirrojo. ¿Estás seguro de esto? No es una medida extrema. Decía Okarun. Es arriesgado ya que la casa es rentada. Pero debe hacerse. Debe haber una razón por lo que les pasó a mis padres. Acto seguido le daría un duro golpe a la pared con el mazo que tenía en sus manos. Haciendo una pequeña grieta. Los chicos mirarían por ese agujero logrando visualizar un cuarto secreto repleto de sellos. Casi como si alguien hubiera vivido ahí en el pasado. Mientras tanto Ayase se encontraba disfrutando de las aguas termales. Pero su paz fue interrumpido al escuchar unos pasos tapándose con ciertos nervios. Oh, discúlpanos, no sabía que había alguien más. Es una chiquilla bastante linda, ¿no lo creen, chicos? Decía mientras todos se sumergían en las aguas termales. Rayos, quiero largarme de aquí, pero estos tipos están en el camino. Maldición, necesito salir rápido, mi cabeza está toda mareada por el calor. Señorita. ¿Cuánto sabes de cocodrilos? No sé de dónde provenga, señorita, pero aparecer en los baños termales de uso mixto. Vienen por mujeres que están desprotegidas y confundidas. Son llamados cocodrilos. Decía mientras se acercaban a pasos lentos, mientras Ayase pensaba en cómo enfrentarlos a todos aún con su mareo. ¿Interrumpo algo, señores? Decía el hechicero caminando hacia presentes. Llamando la atención de los adultos, quienes no esperaba que hubiera otro más en las aguas termales. Vieron cómo el chamán desaparecía en un segundo posteriormente para aparecer adelante de la castaña. Golpeando a uno de los adultos. Mostrando un semblante serio. ¿Qué pensaban hacer, malditos degenerados? De tan solo pensarlo no pudo evitar sentir completa repugnancia hacia los adultos que tenía enfrente suyo. Moviéndose a grandes velocidades dando patadas y golpes sin energía maldita. Que aunque no tenían la intención de matar eran tan fuertes que mandaban a volar a los presentes, quienes no se esperaban la gran fuerza del joven. A todo esto Ayase se había escapado para ponerse una toalla. Observando cómo algunos adultos tenían sus gafas rotas y otros con dientes faltantes. Sabía desde un inicio que era mala idea separarnos en un pueblo ajeno que no conocemos exactamente a nadie. Qué estúpido que fui. Decía mientras sujetaba la cabeza de uno de los adultos, quien tenía un rostro de miedo al ver al joven de frente. El chico mostraba un aura asesino. Usualmente el joven era misericordioso, pero no es un idiota. Acumulando energía maldita en su puño, pero sintió como alguien agarraba su hombro. Yuji, no lo hagas. No vale la pena manchar tus manos por basura como ellos. El hechicero solo soltó un suspiro, bajando sus manos mientras soltaba la cabeza del hombro. Viendo el desastre que ocasionó su pequeña pelea. Lo mejor será irnos, Yuji. Posiblemente el ruido alarme a los vecinos. Decía Ayase sugiriendo la idea de marcharse sin dar explicaciones. Debemos buscar a los chicos, ya está por oscurecer. Terminemos de exorcizar al espíritu de una vez. Decía Yuji intentando centrar su atención en su misión.